pensado ustedes, como parte del gobierno, como ministro, proponerle al presidente de la República volver a reactivar los bombardeos? Primero, la felicitación a todos los camarógrafos en su día. Sobre esto, hay algo que ha sido muy claro en el planteamiento que tanto el presidente de la República como yo hemos hecho respecto de los bombardeos, y es la afectación a los menores que se encuentran eventualmente en campamentos de esas organizaciones ilegales. Y la disposición es: no se puede bombardear cuando se tiene conocimiento de la presencia de menores en un campo. Lo cual significa que si la inteligencia acredita fehacientemente que no existen menores, esa restricción tampoco existe. Es decir, no es la prohibición de bombardeo por el bombardeo, es lo que significa tener unos niños, en todo caso, con todas las acciones criminales que pueden cometer, niños de 14, de 15 años, y uno piensa inclusive en sus propios familiares, en sus nietos, en el caso mío, que son llevados a la fuerza o engañados, que en todo caso se vinculan a esas organizaciones y que después no se les da ni siquiera la opción de esconderse frente a lo que significa de aterrador el bombardeo para la muerte, para la vida de esos niños. De manera que, insisto, no es la prohibición del bombardeo en absoluto, esa es una operación que es admitida. Aquí lo que hemos tenido por restricción, y en esa manera se transmitió desde el principio de este gobierno, es cuando hay presencia de menores en esos espacios susceptibles de ser bombardeados. Ministro, pero una claridad es sí o no, es decir, no se descarta si no hay menores de edad. Y otra claridad, ¿es verdad que se pidió permiso para bombardear en esa operación del Plan del Golfo? Lo segundo, no es verdad que se hubiera pedido permiso para bombardear. Y en lo primero, digo, el bombardeo no está restringido en absoluto, de manera absoluta, sino solo en cuanto afecta menores que se encuentren eventualmente en esos espacios. No, no ha habido bombardeos. Señor ministro, ¿y contra qué grupos están autorizados esos bombardeos? Los ceses tienen una restricción, como se establece en los decretos, en cuanto a desarrollar operaciones militares ofensivas. Esta es una operación militar ofensiva. Estaría, por lo tanto, no podría realizarse respecto de organizaciones que se encuentren en cese. Perfecto, seguimos con Ana María Celis de Blue Radio. Ministro, sobre la liberación de los secuestrados con el ELN, ¿cómo avanza? ¿Cuántas personas se han liberado ya y qué se sabe de las personas que siguen secuestradas? Lo que me ha informado el doctor Oti Patiño es que el proceso de liberación de secuestrados de parte del ELN ya se inició, que va muy avanzado. No me atrevo a dar cifras específicas porque inclusive en cuanto a la existencia de un número determinado de secuestrados inicialmente y de quienes actualmente puedan continuar en esa condición, hay comparaciones, revisiones que entre las dos delegaciones realizan, pero lo que puedo afirmar es que ese proceso de liberación de secuestrados por parte del ELN ya está en curso. La siguiente pregunta es de Luis Jaime Acosta de Reuters. Señor ministro, el presidente Gustavo Petro ha descartado la posibilidad de dar un estatus político al Plan del Golfo y en las últimas horas dijo que debería someterse a la justicia, que el único camino es someterse a la justicia o de lo contrario enfrentar
Nacional. En ese contexto, ¿los bombardeos sí podrían utilizarse contra esta organización? Siempre que no existan menores en los campos en los que se encuentren los miembros de esa organización. Continuamos con Camilo Galvis de la revista Semana. Ministro, en los últimos días ha llamado la atención mucho la propuesta de José Félix Laforí del gremio ganadero sobre brigadas solidarias de seguridad. Ellos dicen que prácticamente es para combatir el secuestro, la extorsión, bueno, una cantidad de delitos donde supuestamente pues, no hay actuar de la fuerza pública. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a estos frentes de seguridad que está planteando el gremio de los ganaderos, teniendo en cuenta la experiencia cruel o oscura que tenemos con este las conviviendo? Los delitos son combatidos por las autoridades, no por los particulares. El gobierno no patrocina, no promueve, no apoya, no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo, que eso es una forma de autodefensa con la que nosotros no estamos de acuerdo, que es precisamente, como lo menciona en su pregunta, toda la experiencia del pasado tiene que servirnos. Todo lo que ocurrió con las Convivir y luego cómo se desarrolló y se fueron transformando en los paramilitares de los años 90, toda esa experiencia, 90 a 2000, toda esa experiencia nos tiene que servir. Una cosa es la colaboración que la ciudadanía debe darle a la fuerza pública para que la fuerza pública actúe, y otra cosa es la organización de grupos ciudadanos para enfrentar directamente expresiones delictivas. Y hay demostraciones actuales de acciones de la fuerza pública que desdicen de esta afirmación de inactividad, de inoperancia. Hace unos 2 o 3 días, una invasión en el Cauca fue rápidamente atendida por la Policía Nacional. No se logró consolidar esa invasión. Un secuestrado que era trasladado, al parecer, por un grupo armado ilegal el día de ayer. El ejército capturó a 4 de esos integrantes y liberó al secuestrado. Lo que tiene que existir es una colaboración ciudadana con la fuerza pública, pero que la fuerza pública, que es la que por Constitución está llamada a reprimir toda manifestación delictiva, sea la única encargada de hacerlo. En ese sentido, digamos, entonces no estarían de acuerdo con lo que está proponiendo en este momento Federal. Yo no he escuchado todavía en las explicaciones del doctor Laforí una claridad respecto de qué es esa brigada de ganaderos o qué es el Frente de Seguridad, pero lo que puedo afirmar es, si eso implica la conformación de grupos para reaccionar frente a expresiones delictivas, no estamos de acuerdo. La siguiente pregunta es de Andrea Olaya de Cable Noticias. Ministro, en 2 semanas se tiene previsto la llegada de Salvatore Mancuso. ¿Cuál va a ser el accionar pues, por parte del gobierno nacional? ¿Va a ser recapturado y cómo va a ser ese proceso? Cuando una persona es deportada, lo primero en migración es verificar si tiene requerimientos judiciales. Entiendo que Salvatore Mancuso efectivamente tiene unos requerimientos judiciales, que hay unas condenas en su contra, que hay investigaciones, que hay medidas de aseguramiento en su contra, lo cual significa que al llegar al país, verificada esta situación, entonces debe ser dejado a disposición de esa autoridad judicial y recluido en algún centro de detención
mientras la autoridad judicial resuelve su situación. ¿Ustedes le van a garantizar la seguridad? Sí, hay un compromiso naturalmente del gobierno. Consideramos que hay que proteger la vida de Salvatore Mancuso. Los anuncios de sus aportes, lo que se ha generado en torno a él, a la posibilidad de contribuir en mayor medida a la verdad en el país, pues es un hecho objetivo que probablemente incrementa bastante su riesgo en el país y el gobierno tiene que garantizar esa seguridad. Pregunta Luis Ernesto Caicedo de Caracol Radio. Ministro, dos preguntas. La primera, en estos tiempos de cese al fuego, tanto con el ELN como el ELN, ¿el mecanismo de verificación les ha entregado a ustedes un informe de las violaciones que se han cometido durante ese periodo? Si no es así, ¿qué reparos puntuales tiene usted frente a este mecanismo ante las demoras de determinar si hay o no una violación? Y la segunda pregunta, ministro, rápidamente, ¿usted qué le responde al canciller de Rusia que advierta a las autoridades colombianas de enviar mercenarios a la guerra con Ucrania? Y si hay de pronto alguna falencia en el gobierno en garantizar a los retirados de las fuerzas militares una estabilidad social aquí. Bueno, el gobierno no envía mercenarios, ni está de acuerdo además con los mercenarios, no está de acuerdo con prácticas de esa naturaleza. Es precisamente, y ha sido de manera pública, el presidente de la República lo ha manifestado, tal vez a propósito de lo ocurrido en Haití, cómo nosotros tenemos que incrementar el bienestar también de los antiguos integrantes de fuerza pública, precisamente para que tengan en nuestro país la posibilidad de continuar desarrollándose vitalmente, de tener una actividad productiva, de manera que no se dejen tentar por que resulta ser finalmente un espejismo de ir a otro país por un dinero, por más cuantioso que sea, a arriesgar su vida en lo que ni siquiera un sentimiento, sino solo por el aspecto monetario, económico. Respecto de los mecanismos, cada mecanismo, en cada espacio de negociación, antes del vencimiento del cese al fuego, se produjeron informes del mecanismo del Estado Mayor Central, mecanismo con el Ejército de Liberación Nacional, informes en los que no se presentaban precisamente los resultados de verificaciones, sino los efectos que, a juicio del mecanismo, de las discusiones que se establecían en cada uno de esos espacios, los efectos benéficos del cese o las dificultades del cese, la cantidad de casos presentados en el mecanismo para su verificación, etcétera, pero sin una concreción de resultados. Y frente a eso, nuestra posición, porque es una posición unificada del ministro de Defensa con las fuerzas militares y con la policía, nuestra posición ha sido la de reclamar una eficacia real de los mecanismos de verificación, que no sea simplemente que se presente un hecho a consideración del mecanismo para que se verifique y se analice si efectivamente puede constituir o no una violación al cese, sino que esté en la conclusión real, es decir, que se haga la verificación efectiva. Y en ese sentido hemos planteado en los mecanismos la reforma de los reglamentos internos para que se establezcan plazos perentorios de verificación y de respuesta a los eventuales hechos violatorios del cese que se han presentado. Gracias. Y culmina esta rueda de prensa el señor ministro de Defensa con la pregunta de Viviana Llorente de RCN Televisión. Dos preguntas. Primero, los carrotanques que están en La Guajira, ¿finalmente los va a operar el Ejército Nacional
Respecto de los carrotanques, el Ejército Nacional ha estado muy vinculado en todo este programa de suministro de agua potable a la población de La Guajira. Es la posibilidad, respecto, si se pregunta por los últimos 40 carrotanques adquiridos por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que puedan ser conducidos también por personal del Ejército, lo cual supone un entrenamiento especial. Ayer estábamos justamente reunidos con la ministra de Vivienda, con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el general Roque, quien es el coordinador operativo por la designación que hizo el presidente Petro en este proceso de distribución, de atención con agua a la población de La Guajira. Y nos decía el director de la unidad que hizo una convocatoria para conductores para estos 40 carrotanques que debían vincularse 10, creo que es el día de hoy o mañana, y que el jueves debía tener los 40 conductores, de manera que, de ser así, en este momento no es necesario que el personal del Ejército conduzca los carrotanques. Señor ministro, muchísimas gracias. En esto, con la Policía Nacional se ha venido desarrollando lo que hemos denominado la Operación Dominó, que es una definición. ¿Cuáles son? Inicialmente se tenía los 30 mayores dinamizadores de la extorsión carcelaria. Ya estamos cerca de los 40, con los que, o a los que se les traslada de manera frecuente de establecimiento carcelario, con todas las restricciones posibles, naturalmente respetando los derechos humanos de los presos, pero con todas las restricciones posibles, los controles, las requisas, inclusive allanamientos que incluye este proyecto o este plan dominó que menciono, de requisas diarias en sus celdas, allanamientos con la Fiscalía General que se hacen semanalmente, porque el propósito es evitar esa continuidad en la comunicación con el exterior, que es ordinariamente con propósitos extorsivos. Viene además avanzándose en lo que tendría que ser una solución, ojalá muy pronto, respecto de los inhibidores de señales o los mecanismos para impedir esas comunicaciones. Contamos, eso no es un secreto, no lo ocultamos, la gran corrupción en las cárceles, que es la que permite esta frecuencia en el suministro de teléfonos, de tarjetas de celular, pero que vamos avanzando, es probable. Ayer también hablaba precisamente con el ministro Liscano sobre esto y el ministro de Justicia, de la posibilidad de inhibidores con un radio de acción mucho más acotado, de manera que no afecte a la población circundante, que es lo que ha impedido el establecimiento, la instalación de estos inhibidores, porque siempre que se procede hay una decisión judicial que, en respeto de los derechos fundamentales de los vecinos que están en las cercanías de las cárceles, instauran, porque también ellos entonces resultarían afectados en sus posibilidades de comunicación. Ministro, una última pregunta. En la reforma de la justicia se está proponiendo que se cree una comisión internacional contra la impunidad, algo muy similar como lo que usted lideró en Guatemala. ¿Hay alguna participación por parte del Ministerio de Defensa en la constitución de esa comisión y qué opinión le merece la creación de este tipo de? No, no hay ninguna participación del Ministerio de Defensa
ni en la Comisión de Reforma a la Justicia, ni en ninguna de las propuestas que se hayan presentado ahora ante esa comisión. De manera que estamos sustraídos absolutamente de cualquier discusión en el seno de esa comisión. ¿Le gusta, ministro, desde su experiencia, obviamente, es conveniente para Colombia en este momento? Ya el presidente de la Corte Suprema salió como a decir que no era tan conveniente. Es un asunto que hay que examinar con mucha mayor profundidad que una simple respuesta en una conferencia de prensa. Muchas gracias. Señor ministro, muchísimas gracias.